Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 186 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y aquí estoy con mi papá Fernando. Hola, Fernando Navarro, y yo estoy aquí con mi preciosa hija. Olis. Hola, Peque. Pues si llegaron aquí a nosotros de seguro es porque pues son medios chismositos, ¿verdad? Y les gusta... Digamos, les gusta la información. Sí. Así es, entonces pues o les gusta la historia, llegaron por casualidad porque les gusta este tema o porque ya nos han escuchado en otros episodios, ¿verdad? Entonces, sea cual sea el caso, bienvenidos. Y pues si no nos conocen, a nosotros nos gusta platicar de historia y de ciencia a manera platicadita e informal, sin Exacto. Que se sienta como un documental, ¿verdad? Y que así vayas haciendo tus cosas del día a día y aprendiendo algo sin que sea pesado. Entonces, esa es la manera como lo pretendemos, ¿no? Que sea algo informal, que estemos platicando en un grupo de amigos sobre un tema en específico y sobre todo que nos aporte información, nos aporte datos. Básicamente se trata de eso. Y uno de los objetivos, bueno, que debe ser, no es algo así como, digamos, como un plus, es que esto sea correcto, o sea, la información sea correcta. Hay veces que en algunos videos, algunos temas que hemos mencionado, sí hay cierta, digamos, discrepancias, pero es porque en ello tiene que ver, como es normal, algunas cosas que son puntos de vista, algunas cosas que defiendes un punto de vista o un reino o un sistema y pues nos nace, o sea, lo hacemos legítimamente, pero hay alguien que no lo, pues digamos, no está de acuerdo, e inclusive no lo manifiesta de una manera educada, la gran mayoría debemos decirlo, y otros de otra manera, digamos que no muy, a veces hasta grosera, ofensiva, etcétera, pero nosotros sabemos que no podemos escoger un grupo de personas que buscan información, no podemos decirles, solamente pueden verlo este tipo de personas, o sea, no hay una lista de características, ¿no? No, nos escucha quien quiere y así de sencillo, ¿no? Y hablando sobre eso de la historia y de ciencia, precisamente en nuestro último capítulo, puso por ahí uno de los suscriptores, saquen otro de ciencia, algo así. Más bien dirás en el de los silurianos. Sí, exactamente, en el de los silurianos. Ajá. La hipótesis de la... hipótesis siluriana. Nos puso que saquen más de ciencia. Y sí, efectivamente tenemos, afortunadamente, aunque a veces, pues les digo, se presta que no puedes dar un gusto absoluto, que a alguien se enfoca más en la historia, le gusta más la historia, y a alguien que le gusta más la ciencia, y pues como el nuestro, o sea, así se llama, historia y ciencia. Sí, pero pues estamos para darles de los dos, o sea, pues se les dice desde el nombre. Exacto, historia y chismes de historia y ciencia, entonces no siempre va a ser todo un tema u otro. Inclusive hablamos de filosofía, que de alguna manera es ahí. La filosofía, pues puede ser trae de las dos cosas, ciencia, ¿no? Trae de las dos cosas, exactamente. Entonces, precisamente en uno de nuestros capítulos alguien dijo, esto parece más bien ciencia ficción. Pues sí, porque como hablamos de ciencia, pues la ciencia ficción no es una simple historia o no es un simple relato, es una historia basada en la ciencia.
un relato o un cuento o una historieta basada en cuestiones de ciencia, en temas de ciencia, por eso se llama ciencia ficción. Entonces, de tal manera que, pues sí, alguno, ese pudo haber sido sentido como ciencia ficción, pero en realidad hablamos de eso, dijimos precisamente eso, que había unas hipótesis que pues se acercaban más a la ficción que a la realidad, pero que finalmente la ciencia ha tratado de dar gusto en que hay algunos temas que como que se soslayan, como que los hacemos a un lado, pero otros se lo toman en serio y dicen, vamos dándole seguimiento, a ver qué aparece, a ver qué podemos encontrar, ¿no? Pero como es difícil darnos gusto a todos, pues con alguien quedas mal, ¿no? Entonces, no quedas mal, sino que a lo mejor alguien no se queda muy satisfecho y es normal, ¿eh? No lo tomamos a personal, ¿no? Sabemos que eso puede suceder. El día de hoy vamos a tomar un tema absolutamente histórico, que se llama las Navas de Tolosa. Se llama las Navas de Tolosa o también la Mesa de Tolosa o las Mesas de Tolosa, porque es una zona totalmente como una planicie, okay. Donde en la misma se generó, hay una garganta, esto está casi en el centro de España, y hay una garganta con mucha longitud y termina o genera algunas zonas como un cuenco, donde en una de ellas se desempeñó una batalla. Y esa batalla es muy famosa. Bueno, es famosa porque, tomando en cuenta que durante 800 años estuvieron los árabes y el Islam, específicamente el Islam, no nomás como árabes, sino porque participaron también turcos que no eran árabes. Ah, correcto. Pero como el Islam estuvo presente en esa zona que se le llamó Al-Ándalus, que era parte, ¿no? Que era Al-Ándalus, primero era toda España, ¿no? Con excepción de la zona norte casi al mero norte, ¿no? Lo que es Galicia. Sí, que en un episodio les platicamos sobre todo ese rollo, ¿no? De cómo llegaron a España. Exactamente. No recuerdo cómo se llama el episodio. Bueno, tampoco. Hablamos de cómo llegaron, cómo se instalaron, cómo se difundieron, cómo con el tiempo, o sea, porque como todo movimiento político y religioso nunca se mantiene igual. Hay algunas doctrinas o hay algunas nuevas formas de entender la política, formas de entender cómo se debe organizar la sociedad y cómo entender la religión misma, inclusive entre los mismos musulmanes, cómo percibían ellos inicialmente a Alá y después cómo lo concibieron y cómo debían someterse a la voluntad de Alá, sin que pues nadie supiera cuál era la voluntad de Alá, ¿verdad? No sabemos cómo sabían ellos. Sujeto a interpretación. Igual que también con el papado, ¿no? Que pues el Papa dice que esto es lo mejor. Ay, güey, pues bueno, dice el Papa. Pues el Papa tiene un acceso directo con Dios. ¿De qué otra manera se puede explicar? Exacto, la da sin costo. Exactamente. Y esto fue igual. En esos siglos, España vivió una serie de situaciones que tenían que ver no solamente con el sometimiento al Islam, sino con el cambio de pensamiento del Islam, que decía, no, ahora las cosas son así porque nos estamos desviando del bien, o más bien desviándonos del origen de la verdadera doctrina, por lo tanto tenemos que pelear de esta manera. Y como en el Islam el sometimiento no es a través del bautizo, no es a través del evangelio, las doctrinas, sino que es a través de la espada, cabrón. O sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y como el mismo Corán o Al-Corán te habla sobre que los infieles o se someten o se mueren, cabrón. Entonces, padrísimo. Es otra manera muy radical de ver pues, la religión, ¿no? Entonces, y pues que tristemente se sostiene hasta cierto modo ahorita. Ahorita, y que es que se crea un conflicto constante,
Y hay países, por ejemplo Suecia, que lo están sufriendo ahorita de una manera tremenda. Suecia por tratar de tener esa apertura y decir, bueno, es que un tiempo nosotros éramos pues los amos, parte de los países que éramos los amos del globo terráqueo, ¿no? Y sometíamos y decíamos, y pues ahora pues tenemos que permitir que quien quiera ingrese y se pueda convertir en sueco, pero pues no contaba, ¿no? Que, oye, yo tengo 4 esposas y, pues es su tradición, déjenlo. Y que de esas 4 esposas, pues se generaban muchos chavos, que muchos son, pues, criminales y que ahorita tienen realmente un problema muy serio de narcotráfico y de inseguridad en Suecia, generada por musulmanes, y que pues de pronto ellos tenían la gran apertura y ahorita ya no saben qué, pues cómo decirles, pues ya no. Que los Países Bajos ya lo hicieron, ¿eh? Los Países Bajos dijeron, no más, ya no entran, ya aquí. Ay, güey, o sea, no, nadie o ellos. No, o sea, ya por ejemplo, ya no hay esa apertura simple. Si tú, por ejemplo, como un país hispanoamericano o iberoamericano, quieres hacerte un ciudadano neerlandés, tienes que pasar una serie de pruebas para saber si puedes quedarte, y tienes que mostrar durante el tiempo que es una persona de bien, y no simplemente porque de ahí vienes y pues hay que ayudarlo, ¿no? Ya no más, o sea, eso se acabó, y más, ya es como, o sea, en eso se puede decir que hay un retraso, en que antes te decían, por ejemplo, ¿cuál es tu religión? Entonces, pero ahorita te piden eso para saber, porque eso puede ser, no, pues soy musulmán, ya es un puntote negro ahí, ¿sabes qué? Pues espérate en la banca y yo te digo a ver cuándo puedes volver a intentar ingresar, ¿no? Es algo ya que se ha vuelto más radical, que no puedo justificarlos, pero tampoco puedo decir que está bien, porque a ellos les está afectando, a mí no. Yo soy mexicano y no tenemos ese problema, pero ellos sí. Entonces, exactamente como dice Rui, aún no sabemos. Es que es muy dinámica la sociedad en el mundo. Entonces, si tú no tienes entrada aquí, pues busca la de acá, y si no es la de acá, y pues así es. Por eso es que la humanidad ha llegado a todos los confines del mundo, todos. No hay una sola parte del mundo, aunque tenga los peores climas, bueno, que no esté terrestre, por eso dije el mundo, ¿no? ¿O cómo digo? Sí, o sea, me refiero a, o sea, las aguas, ¿no? Las aguas sí están exploradas. Sí, exactamente, en tierras, ¿no? Que, inclusive desde mucho antes, desde el Homo erectus, ya había en Indonesia. O sea, imagínense, estamos hablando de casi 2 millones de años, ya se habían expandido, ¿no? Es menos de 2 millones, como 1.7, 1.8, pero es muchísimo de todos modos. Sí. Tenemos, o sea, de la neolítico para acá, que es cuando la humanidad se puede decir que empezó junta toda. Estamos hablando de 12,000 años. O sea, no es nada. No es nada, no es realmente. Nos sorprende un chorro cuando encontramos que, por ejemplo, en Göbekli Tepe tiene 10,000 años, 12,000. O Catalhoyuk, Jericó, o sea, sorpresa, porque estamos hablando de un asentamiento de miles de años. Aquí. Reversa. Bueno, entonces, desviación. Las Navas de Tolosa habla sobre es precisamente una batalla en la que, primero que todo, debemos de tener un panorama un poquito más anterior a esto, que vamos a practicarlo rápidamente. En el 711 de nuestra era, entran los musulmanes por el estrecho de Gibraltar, y en cuestión de un par de años ya tenían sometida toda la Hispania. En ese tiempo todavía era la Hispania, que era visigoda, y tenían el último rey de ahí se llamaba bueno, ahorita no recuerdo, bueno, el último era Don Rodrigo, pero era Witiza el último
el penúltimo rey que don Rodrigo había desbancado para hacerse del poder, pero pues solo sirvió para que se incursionaran los musulmanes, que ellos eran del califato omeya. Al igual como les hemos dicho, hay muchos movimientos dinámicos, pues ahora está el reino de los fulanos, ¿no? En ese momento era el califato omeya, el que era el preponderante, que no solamente tenía sometido a toda la zona de Oriente Medio, sí, lo que era Siria, lo que era Babilonia, lo que era Persia, lo que era donde nació, en la península arábiga, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, o Yemen, como le dicen algunos. Sí. Lo que en ese tiempo era Siria, Palestina, según como lo habían nombrado los romanos, Egipto y la zona norte de África, Argelia, Marruecos, Libia, donde estaba Muammar Gaddafi, etc. Entonces, pues, estaban a un brinco. El estrecho de Gibraltar es casi, pues, digo, no lo vamos a pasar nadando, pero es muy cerquita. De hecho, Gibraltar viene por el nombre precisamente de uno de sus conquistadores, de los conquistadores musulmanes. Se meten a Hispania, que en ese tiempo, como les digo, era visigoda, y siendo visigoda, pues tenía todavía el nombre que los romanos le habían dado a la zona. Uh-huh. Entonces, en una batalla que se llama, en un río que se llama la batalla de Guadalete, don Rodrigo perdió la guerra y perdió hasta la vida, y de ahí en adelante, o sea, estamos suponiendo, o estoy suponiendo, por lo que se dice ahí, el reino estaba muy frágil, o sea, dependía no de un rey poderoso y de un rey popular, sino de un individuo que tenía medio sometido a un grupo, y que ese grupo dictaba las leyes, y inclusive había este factor muy importante. Antes de los visigodos eran unitarios, y cuando entra el primer rey visigodo, que era Alarico, los hizo trinitarios. Entonces había o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la creencia en tres personas distintas, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y el unitario, pues, era el que, pues, oye, no, pues es que hay un solo Dios. Jesucristo predicó un solo Dios, ¿no? Uh-huh. No, perfecto. El mismo Jesucristo es Dios, es Hijo. Bueno, el caso, los que la mayoría son católicos cristianos, saben de qué estoy hablando. Uh-huh. Entonces, pues los hizo trinitarios, pero mucha gente no crean que seguía ese precepto así como de una manera muy rotunda. De hecho, cuando llegan los musulmanes, había muchas personas que se identificaban con el Islam, porque ellos hablaban de un solo Dios. Ajá. Un solo Dios. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Esa es la frase, ¿no? Sí, es la frase absoluta del Islam. Así sean chiitas y sunitas, ¿eh? No creen que en esto tiene... Es más, de hecho, la diferencia entre chiitas y sunitas no tiene que ver con ningún ritual ni no. Tiene que ver con la descendencia. Porque el Islam, cuando muere el profeta, ajá, no tenía designado exactamente quién lo sucedía. Entonces su suegro y un cuñado son los que dicen, no, pues es que pues es a mí, pues yo soy su suegro, y luego, obvio, pues yo soy su cuñado, ¿qué te pasa, no? Y eso creó la gran brecha que a la fecha entre los mismos sunitas y chiitas es un pleito muy brutal, ¿eh? Ay, no. Que todavía entre cristianos y protestantes lo había todavía a mediados de los 90. Que era en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Ah, claro, sí. ¿Verdad? Bueno, todavía, Irlanda, ¿no? ¿Vale? No más Irlanda, ¿no? Bueno, Irlanda. Uh-huh. Que Irlanda del Norte, pues, son ingleses, son anglicanos y los demás católicos. Uh-huh. Es mucho mayor la parte católica e inclusive la más radical. Que se puede creer que era al revés, pero no. Sí, porque uno, o sea, se sabe que Irlanda del Norte, pues, son, pues, medios desmadrosillos, ¿verdad? Sí. Traen su ira. Muy bien, ira nomás. Se expande
el reino musulmán, el califato, no es un reino, el califato musulmán, y en ese tiempo lo dirige, ¿se acuerdan que le dijimos a Abderramán? ¿Se acuerdan que decíamos Abderramán? Bueno, Abderramán al-Ghafiqi. Abderramán al-Ghafiqi, bueno, llegó tan lejos que llegó hasta los Pirineos. Los Pirineos es una cadena montañosa que es una cadena natural que divide a Francia de España. Entonces, inclusive de ahí, en un capítulo que hablamos sobre las guerras púnicas, hablamos de cómo llegaron a los Pirineos y luego llegaron a los de estos Alpes y cruzaron los de estos cartagineses hasta llegarle al mero corazón de Roma. Pero bueno, acá los Pirineos siguen siendo a la fecha, obviamente, pero si se hubieran deshecho, no hombre, pues deben pasar millones de años o cuando menos cientos de miles de años. Pero Abderramán lo cruza y llega a una zona de Francia que se llama Languedoc, que ahorita se llama Octaviana, algo así. Y arrasando, nadie lo detenía. Pero en el año 732, el duque, porque ni siquiera era rey, el duque de los carolingios, que en ese tiempo era, bueno, la lucha fue en el 732 en Poitiers, Poitiers se escribe, sí, en el 732, y eran la mitad o sea, era el doble de musulmanes, poco más del doble, que los franceses, y era Carlos Martel, quien los dirigía, el duque Carlos Martel, que lo ganó, y él fue el que, de inicio, fue el que contuvo a los musulmanes. Entonces dice que si no los hubiera contenido ahí, pues hubieran continuado hacia adelante, ¿no? Porque los francos eran los más fuertes en ese momento, porque realmente tenían hasta luchas contra algunos italianos, alemanes o ascendientes de ellos. Entonces, Carlos Martel los rechaza, pero también había una situación. Si venían desde toda la península ibérica conquistando, pues no se van a ir todos, por si no se vuelve, la conquista que habían hecho de la península hispánica, pues se hubiera acabado. ¿Sí me debe entender? O sea, se tiene que ir disolviendo el ejército, porque pues tienen que ir dejando quienes prosigan sometiendo al país que conquistaron, ¿no? Entonces cuando llegaron, ya también llegaron, no crean que con todos los pinches huevos del mundo, o sea, ya llegaron así medios agotadones, pero con mucho ánimo, pero con todo ese ánimo se los retroceden. Y los hacen brincar los Pirineos y ya nunca más volvieron a entrar otra vez, ni de intento siquiera. Órale. Porque Carlos Martel, su nieto, era nada menos que Carlomagno. Ah, cierto. Entonces, Carlomagno blindó, por así decir, esa zona, y que después se deshizo el imperio carolingio y que se crearon otros. Pero mientras tanto ahí quedó de que aquí no vuelven a entrar estos güeyes, ni de broma. Y aparte de que ahí el reino de Navarra y el reino de Fernando Aragón. De Aragón y la zona de Navarra, pues ya tenían partes muy poderosas, aunque Navarra no era muy grande. Entonces duró mucho tiempo pues sometido la Hispania, pero ya empezaron algunos reinos a recuperar territorio. Se habla de la primer lucha que dicen que fue en la zona de Covadonga por Don Pelayo, que fue el que reinició la reconquista. Pero esto le estoy hablando que fue pocos años antes, fue como unos 7 años después de cuando habían entrado los musulmanes. Entonces la reconquista fue mucho más lenta. De inicio, ¿cómo entraron? Pues entraron hacia una zona donde no había liderazgo, no había organización, administrativamente estaban divididos religiosamente, no había una cohesión. Entonces fue muy fácil para los musulmanes, ¿no?
Ujú. Pero ya a la hora, del momento que dicen, ya somos católicos y el Papa es nuestro máximo líder, ya fue muy diferente. Eso fue como lo que los unió, pues. Eso fue lo que los unió, exactamente. Ya, por ejemplo, don Pelayo ya estaba sometido a las órdenes del Papa. Entonces, algunos reinos, Hispania, pues no se concretó como Hispania directamente, sino como varios reinos Ujú. que tenían que ver conforme a varias cosas. Conforme un líder se hacía fuerte y como expulsaba musulmanes y como se aliaba con otros españoles y como se aliaba con otros musulmanes para aventar a otros españoles, no se me doy a entender, o sea, había momentos en que había lance, inclusive cuando hablemos sobre el Cid Campeador, vamos a hablar de eso, sobre que un tiempo pues el Cid era español, al rato pues como que estaba ayudando a un rey musulmán, y pues oye, pues ¿de dónde eres, güey? O sea, de aquí o de allá, o tienen las dos nacionalidades, o cómo está el pedo. Entonces, había rencillas entre los mismos reinos hispanos que iban surgiendo, que inclusive a los mismos musulmanes les convenía que les dijeran, oye, apóyenme para pelear acá, de tal manera que Castilla se hizo muy poderoso. El reino de Castilla se hizo muy poderoso. Y en el siglo XII, el rey Alfonso VII llegó, o sea, se dio el lujo de llegar hasta Almería. Almería está al mero sur de España. Es más, está pegando en el Mediterráneo, cerca de Gibraltar. Es más, Órale. frente a las costas de África. Y cuando se regresó, poco antes de llegar a Toledo, que era la capital de Castilla, murió de fatiga. Pues que los pinches viajes. No, es que para qué les platico, ¿no? Pero, o sea, eso lo hizo, fue como una especie de demostración miren, yo les atravieso toda su tierra, todo lo que era el andaluz, al-Ándalus. Ok, ajá. Entonces, miren, aquí tengo un planito de la época en la que voy a hablar de cómo estaba dividido. Ok. Miren, este es el plan. Portugal era parte del reino hispano, o sea, no, ¿cómo le digo? Ahorita es un país independiente, aunque está en la península ibérica, Ujú. pero en ese tiempo era un reino hispano, perdón. Y luego, ¿se fijan? Acá arriba está el reino de León, que era muy grande, pero ninguno estaba tan grande como el de Castilla. Este es ¿Cierto? Castilla. Y luego, este es el de Aragón. Inclusive, el reino de Aragón, fíjense, entre Castilla y Aragón, uno en color, ¿Morrosita? No, como Ok. morado. Pero este es Castilla, ajá. Ajá. El morado es Castilla, el naranja es, el amarillo es Aragón. ¿Cuál dices tú? Sí, el del medio. Ah, sí, Navarra. por eso decía el rosita. Sí, perdón, sí es Rosita, el de Navarra. Ajá. Pero al mismo tiempo, como los navarros un tiempo coquetearon con el Islam, entonces mientras eso sucedía, inclusive Al-Mansur decía que andaba coqueteando con su hermana y le bajó un pedazo de territorio, el de Castilla. Entonces, de hecho, el reino de Aragón era, que en ese momento, del que estamos hablando, de la época que estamos hablando, era Pedro II de Aragón, era incondicionalísimo de Alfonso VIII, o sea, era el hijo de Alfonso VII, obviamente. Sí. Digo, no obviamente, sino Alfonso VIII Ujú. y Pedro II de Aragón, ahí eran incondicionales, ninguno le ponía, y el otro, el de León, pues sí le ponía condiciones, ¿no? Que era un reino grande. Y el de Portugal decía, ¿saben qué? ¿Qué necesitan? Pero en este momento yo no puedo ayudar porque Portugal estaba en una lucha muy encarnizada con el imperio almorávide. Ah, ok. Los primeros que ingresaron en la península eran los almorávides. Pero después hubo una reforma en la que, hubo un nuevo resurgir del Islam,
pero con un adoctrinamiento diferente, donde decían ellos, ¿saben qué? Nuestra religión se ha vuelto muy antropomorfa. Le está dando mucha ¿Importancia al hombre o qué? Importancia al hombre. Cuando el que es... El chido es Dios. Es Alá. Y entonces se crea una religión, se crea, mejor dicho, un movimiento muy radical que se llamaban los almohades. Ah, cierto. Entre los almorávides y su decadencia y el surgimiento de los almohades, entre ese periodo fue cuando crecieron los reinos hispanos. Pero claro, no dejaba Al-Ándalus, que era el reino musulmán, no dejaba de existir, y que si se fijan, lo concebían unido al norte de África. Cierto. Ajá. Entonces, hasta aquí llegaban los hispanos, pero esto ya es muchísimo, porque antes, como les digo, lo que era Galicia, y porque estaba después de los Pirineos, o sea, ya era un lugar que decía, no, ya mejor allá ni nos metamos. Ella ¿no? no me gusta. Allá que me siguen. En ese tiempo, Al-Mansur, que había el rey Alfonso VII, Alfonso VIII ya sentía que era momento de expandirse, que era momento de recuperar, pero con el surgimiento de estos nuevos bereberes africanos y muy radicales y muy disciplinados, entra Al-Mansur y hay una pelea, hay una lucha en un lugar que se llama Al-Arcos, en la batalla de Al-Arcos. En la batalla de Al-Arcos, Al-Arcos era una ciudad que estaba creando el rey Alfonso VIII, era una ciudad nueva, donde él pretendía, era como, la capital era Toledo, pero Al-Arcos iba a ser como otra ciudad, que esas ciudades, lo primero que creabas era la fortaleza, y luego ya creabas el pueblito. El objeto era que te posicionaras en ese punto, y luego ya de ahí, pues, otro empujón, pero aún no terminaba de construir Al-Arcos cuando llega Al-Mansur, y Al-Mansur derrota a Alfonso VIII, y lo hace regresarse al norte, por así decirlo. No por así decirlo, literalmente lo regresa más al norte y se apodera de esa zona. Y ya los almohades crean de nuevo unas especie de como municipios que se llaman taifas. Cuando hablamos de este tema les hablamos también de eso, sobre los almorávides que crean las taifas, y ahora los almohades lo hacen. O sea, como pequeños reinos. Ajá. Que están sometidos al califato. Antes estaban al califato omeya y ahora están al califato el otro era el califato fatimida, el fatimí, y este era el omeya. Okay, ya. Entonces ya bien posicionados, pero en ese tiempo, en el mismo África, específicamente en Marrakech, que es donde nace esta nueva doctrina, en Marrakech nace un individuo que es hijo de una esclava cristiana. Entonces él es blanco, de ojos claros, de ojos azules, uh-huh. Pero era musulmán absolutamente, y era un gran líder. Y él regresa por los fueros de su papá, ¿no? De lo que okay. Entonces, califa, Al-Nasir se llamaba, bueno, tiene un nombre más complejo, pero Al-Nasir, se le decía Al-Nasir, uh-huh. Llega y vuelve a atacar una zona que ya estaba en posesión de los hispanos y que se llamaba Calatrava, la zona de Calatrava, donde inclusive estaba defendida por templarios. Y la madre. Se los aniquila, bueno, los destruye y los hace retroceder. O sea, ¿los templarios a ellos? No, al revés. Al revés. Ellos a los templarios. Los musulmanes a los templarios. Órale. Que los templarios, inclusive, pues se van,
Y pues dicen, bueno, pues nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí, pues ya no quitamos dónde vivir, pues ahí nos vemos. Entonces, Alfonso VIII de Castilla empezó a concebir, dijo, esto está mal, o sea, por pelear por nuestro reino, estamos permitiendo que los musulmanes, y luego más estos almohades que son más radicales y que son de esos que di que Alá es tu único Dios. No, sí, el que decía que no, pues la cabeza. Y lo que hacían era, lo que también hacían los almorávides, era a las gentes o a la población del libro, que eran la Biblia y que eran el Talmud, los toleraban, más vivían casi como esclavos, o sea, no, hombre, fíjate que los judíos y los cristianos vivían bien a toda madre ahí con los árabes. No es cierto, es mentira. Eran ciudadanos de segunda. Los únicos con los que podían desquitarse los cristianos eran con los mismos judíos, porque, estos güeyes, hay sequía, pum. Porque ya sabían que con los almorávides, pues mejor no había que meterse. Y menos con los almohades. Porque los almohades, la mayoría eran, bueno, no la mayoría, sino muchos eran de color negro, eran africanos negros. Ok, ya. Cuando Alfonso dice, si estuviéramos unidos, otra cosa sería, cabrón. Y entonces, el arzobispo de Toledo, que se llamaba Rodrigo Jiménez de Rada, era un arzobispo. Rodrigo Jiménez de Rada, entre 1207 y 1209, le dice a Alfonso, mi señor, tenemos que hacer que se nos unan, porque si no vamos a empezar a retroceder otra vez, porque de nueva cuenta empezaron a tomar varias ciudades los almohades. Entonces ya no iban a estar acá en paz, sino que otra vez iban a entrar en guerra. Entonces empieza, bueno, había 5 reinos hispanos, que era Portugal, León, Aragón, Castilla y Navarra. Pero entre ellos, por ejemplo, en el reino en la corona de Aragón, estaban también, por ejemplo, lo que es ahorita la zona de Barcelona, lo que es Cataluña. Cataluña. Y luego, entre los vascos, en el reino de Aragón, de León, estaban los vascos, que eran pequeños, entonces estaban unidos a imperios pues, más grandes, y Portugal, pues por sí solo se defendía. Esos eran los 5 reinos. Entonces, empiezan a decirles, oye, ¿qué les parece si nos unimos? Y pues les damos a estos cuates, ya nos tomaron la medida, es momento de que, pues sí, ya empezamos con la reconquista, pero es una reconquista como a medias, y literalmente a medias. Sí, está exactamente de la mitad para abajo están los medias, otros. O sea, y ellos eran una sola facción, o sea, no estaban divididos en reinos enemigos, o sea, era algo absolutamente de risa, ¿no? Entonces, Pedro II de Aragón le dice, cuenta conmigo, yo me la parto contigo. Y le dice al de León, y el de León, que era Sancho VII, Okay. Sancho VII de León, le dice, no, ¿sabes qué? Pues tú tienes unas tierras que son mías, y me las tomaste bien a la brava. Y sí era cierto, se las había tomado a la brava, pero porque le andaba, pues, coqueteando con los mismos musulmanes para hacer retroceder a Castilla. O sea, eso era su pleito. Sí, pues esa era como la revancha, más bien como la represalia. Sí, ajá, ándale. Tomarte tierras, cabrón, y estas ya no me las quitas, ¿no? Y el de Navarra también le había pasado, el rey de Navarra se llamaba Sancho. ¿Otro Sancho? Sancho VII de Navarra, exactamente. Y Sancho I de Portugal. Entonces había 2 Sanchos. Había 2 Sanchos. Qué cool. Pero el Sancho I era de Portugal y el séptimo era de Navarra, y era el más jovencillo. Y él de pronto dijo, no, yo no le entro, vamos a... Entonces, Jiménez de Rada, que era un tipo muy astuto, y que inclusive algunos lo manifiestan que fue el primer historiador hispano, porque
historiador en el sentido de historiador en forma, porque antes eran como crónicas, eran como cronistas. Ándale, En tal fecha pasó esto, en tal fecha pasó esto. Y ya lo dispuso como con nombres, fechas, lugares, acciones, pensamientos, diálogos, discursos, etcétera. O sea, ya más completo. Entonces, se puede decir que Jiménez de Herrada, aparte de ser un tipo muy listo en muchas cuestiones, pues era un historiador y fue el que les decía, vamos, hay que unirnos. Miren, no piensen que es Alfonso VIII de Castilla, piensen que Castilla está tomando la iniciativa y que es el reino más grande, cabrón. Pues, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Tiene que ser el que tenga más power. Exacto. O sea, entonces se le ocurre una idea genialísima, porque era muy su amigo a Jiménez de Herrada. Se le ocurre hablar con el Papa Inocencio III. Inocencio III, que ha sido el Papa más poderoso que ha existido en la Tierra. El Papa más poderoso que, digamos, tendríamos que hablar del más poderoso en el sentido que más Dinero. bondad y recursos ha tenido para darle a los pobres, para darle... O sea, en esos términos, pero era poderoso militarmente y todos le temían. Y sabían que si los excomulgaba Inocencio III, es como, por ejemplo, disculpen el ejemplo, porque ahorita está un poco calientito eso, tema Ecuador y México. A la hora que tú cometes, como lo que hizo Ecuador, que se mete a una embajada. Una embajada es otro país en tu país. Ajá. Y tú puedes meter ni por nada, no hay nada. Es más, no lo hacen ni los mismos archienemigos, Rusia con Estados Unidos con Rusia, Irán con Estados Unidos. No lo hacen ni ellos. Entonces, lo que quiero decir es que las implicaciones que después vienen son terribles. De repente, ¿sabes qué? Ya no tienes crédito ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes qué? Ante la ONU estás vetado, algunas de tus iniciativas ni las vamos a apelar, si no es que te sacamos. Luego, jamás te vamos a sacar de candidato porque han estado participando de manera, ¿cómo se dice? Pues se toman turnos, ¿no? O se toman van rotando. Turnos, jamás, durante quién sabe cuántos años, tal vez jamás vas a ser parte del Consejo de Seguridad. Inversiones extranjeras también puede que se retiran, etcétera. Era lo mismo en ese tiempo. Si se peleaban con Inocencio III, había unos castigos terribles, ¿no? O sea, mucha de tu gente no va a entrar, de tu comida no te la compramos, o de tus cosas no te las compramos, y de las que te tenemos que vender para que comas no te las vamos a vender. Y así, entonces... Es como si la muchacha más popular de la escuela te rechazara públicamente. Cabrón. Pues sí. Entonces, Inocencio III declara que esta lucha que se va a llevar a cabo entre los países hispanos será una cruzada. Y dice, no, pues sí. No. Declarar una cruzada era algo muy serio. O sea, quiere decir que al declararse como cruzada, ningún país hispano no podía ni aliarse con los musulmanes, ni pelear contra Castilla, y tenía que participar de una manera, si estuviera bien emputadísimo, tenía que participar de una manera. Fue como le hicieron, por ejemplo, el Reino de León. Dijo, ok, yo no voy a participar, pero le mandó soldados. Y Portugal dijo, yo no puedo, cabrón. O sea, Sancho I de Portugal dijo, yo no puedo, güey. Pues yo me la estoy viendo pesadas con estos güeyes, pero de todos modos les mandó ejército, ¿verdad? Okay. Y Navarra... Sancho VII de Navarra dijo, no, yo no voy a pelear, y a la última sí participó. De hecho fue alguien muy clave en la batalla, pero es un territorio pequeño, pues llevaba un grupo pequeño. Y luego, aparte de eso, estabas excomulgado, o sea, al estar excomulgado estás apestado. O sea, ningún país te va a querer ayudar porque estás excomulgado. Ningún país, o sea, lo que les había dicho antes, eres excomulgado, no te pueden ayudar ni militarmente, ni económicamente, ni con alimentos. Y si hay una gran sequía y que tu gente está muriendo de hambre, que se muera. Así.
Eso era una excomunión hacia un pues rey. Está culero, la neta. Inocencio III en ese momento tenía todo el poder del mundo. Ha sido el más poderoso. El papa más poderoso. Entonces, declara una cruzada, pues hagan de cuenta que gracias. Venga, ya toda la madre, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que ya, por ejemplo, Jiménez de Herrada se va hacia los países que se les llamaban ultramontanos, porque ultramontanos significa que estaban después de las montañas, o sea, de los Pirineos. Entonces, como se declaró cruzada, entonces ya participaron alemanes, franceses, ingleses. Bueno, esos son alemanes, franceses e ingleses. Fueron los que participaron más, ya con cruzados. Porque eran católicos, pues. Porque eran católicos y porque y era una huevito. cruzada. Y la reina consorte, que era esta... ¿De dónde? De la esposa de Alfonso VIII. Esa es la diferencia. Creo que ya les habíamos dicho, ¿no? Que no es lo mismo una reina consorte sí, por ejemplo, como la reina Isabel. La reina Isabel sí tenía poder. O sea, bueno. No, exacto, pero era reina porque se le heredó el poder. Ajá, o sea, es como... Falleció su papá. Era la principal, pues. Exacto, era la principal. Bueno, que también se dieron muchas circunstancias por las que ella fue reina. Y la reina consorte es la reina porque es la esposa del rey. Y en este caso, Leonor, la reina Leonor, la reina consorte, ella recabó mucha lana. Y déjenme decirles de quién era hija Leonor. Leonor era hija de Enrique II, de los Plantagenet. O sea, la dinastía Plantagenet, los que ingleses. se instauró en Inglaterra, la primerita, y que el último de los Plantagenet fue Ricardo III, que Rubí ya una vez les relató aquí, que murió en una batalla y que fue un tipo que lo calumniaron y difamaron, entre otras cosas, ¿no? Sí, está chido ese episodio y se los recomiendo. Si tienen, véanlo, Ricardo III. Y Leonor de Aquitania. Entonces, Leonor, hija, era la esposa de Alfonso VIII. Entonces ella, pues, pasaba la canasta y pues todo el mundo participaba, ¿no? Porque, digo, no nomás por Jiménez de Herrada, sino porque esta reina promovió, entonces se juntó muchísimo. Entonces, pues, en junio de 1212, pues empiezan a llegar, la idea de Jiménez de Herrada es que se juntaran en Toledo. Toledo fue la capital de todo el reino hispano cuando estaba Huitiza. Entonces lo recuperaron los castellanos, cosa que, oye, o sea, ¿cómo iba a tener que estar en manos de los musulmanes si era la capital de todo nuestro país cuando estábamos todos unidos, ¿no? Y ya ahorita era de Castilla. Entonces nos vamos a juntar en Castilla. En junio de 1212 se reúnen en Castilla y empiezan a llegar. Y lo primero es que los primeros que llegan, curiosamente, fueron los ultramontanos, fueron los cruzados, que venían con unas armadurotas, no era de artillería pesada. Y el rey, Alfonso VIII, vayan por delante y llegan a Malagón, donde era pues toda una fortaleza y todo un pueblito, y llegan los de estos, ¿cómo se llama? Los templarios y los derrotan y cortan cabezas a lo güey. Shit. Y a los 2 días llega el rey Alfonso VIII y dice: ¡ay! ¿Qué hicieron, cabrón? ¿Cómo es posible que les hayan cortado la cabeza si ellos ya habían rendido la plaza? O sea, porque él tenía esa información de que habían dicho: ¿sabes qué? Ya nos vamos, ajá. Entonces, fue algo que no les explicaron, ¿no? O sea, se oye ridículo, pero en realidad no lo explicaron. Y era que todos los reinos de la Hispania, era todos. Si te rendías, te decían: ok, salte de la ciudad, pero aún así les permitían, o sea, sacaban a todos los soldados y a todos los que pudieran guerrear, pero permitían mucha de la población que permaneciera, porque se les empezó a dar de que los sacaban a todos y cómo repoblaban ahí. O sea, ellos no tenían suficiente población para llevarlos.
Entonces, pues, muchos tenían que retornar y tenían que tolerar eso. Entonces, mejor los dejaban. Decían, ok, soldados fuera, todo, reyes, la corte, todo. Pero mucha de la población, entre mujeres, niños, ancianos y personas que tienen algunos trabajos de herreros, carpinteros, los dejaban extramuros, o sea, fuera de los muros del castillo. Ok. Eso ya estaba, o sea, era como un trato de cientos de años. Y estos no llegaron a ganar, no, pues nos rendimos, me vale, a cortar cabezas. Shit. Llega el rey y les pone un pinche cagadón y estos güeyes, pues ¿a qué venimos? ¿Qué? ¿Cómo está el pedo? Pues vamos a pelear, ¿no? Dijeron, vas a ir a guerrerear Dijeron, vamos a ir y a pelear. Van a ir a pelear. Pues nosotros venimos a pelear, ¿verdad? ¿O tú qué entendiste? Pues yo también lo mismo, ¿verdad? Bueno, caso que ya se genera otra batalla más adelante en un castillo que precisamente era el castillo de Calatrava, que le habían vuelto a quitar al rey Alfonso. Llega el castillo de Calatrava y se rinden la plaza, y el rey Alfonso, tranquilos, dejen sus armas, fuera todos los soldados, esta población, los que les había nombrado, se queda extramuros y todos los demás. Y entonces, estos dijeron, cabrón, otra vez los cruzados, no todos, no todos, porque entre los cruzados venían la orden del Temple, claro. Venía la orden de los hospitalarios, venía la orden, los de Malta, creo, caballeros de Malta. Caballeros de Malta. Okay. Entonces, y ellos permanecieron, pero todos los demás cruzados dijeron, no, vamos a la chingada, pues venimos a pelear. Y aparte se empezó a correr el rumor de que el rey Alfonso VIII los estaba utilizando para extender el reino de Castilla. Y dijeron, güey nos quiere, no somos sus pendejos. Se regresan, entonces quedó con mucho menos soldados. Aparte, cuando le piden explicación al rey Alfonso, oye, ¿por qué se regresaron? Dice, no, cabrón, es que está haciendo un calor. Y sí es cierto, estaba haciendo un pinche calor mortal. Pero, y estos con, imagínate, cotas de malla, armaduras, y no, pues estaban rostizando adentro, cabrón. Pero igual pudieron habérselo quitado. Pero bueno, el caso es que mientras unos argumentaban eso, el rey los justificó. Yo asumo que eso fue una explicación que este arzobispo Rodríguez de Toledo, el de Toledo, fue el que dijo, ¿sabes qué? Tú di que se devolvieron, porque no podemos divulgar que se enteren los almohades de que seguimos peleando entre nosotros, pues que estaban rostizando, que sí es cierto, pero que tenía solución, vamos. Ok. Se devuelven, pero muchísimo, miles, inclusive algunos murieron en el paso de los Pirineos, porque no es lo mismo ir en un grupo ya organizado a que de repente un puñal, me voy. Y unos inclusive se fueron al Reino de León, porque ahí está el camino de Santiago de Compostela. Ajá. El camino del Santiago de Compostela es un camino, pues se puede decir sagrado, donde se dice que el apóstol San Santiago hizo ese recorrido para la cristianización de la Hispania. Entonces es un camino que se recorre como a manera de sacrificio, aunque pues en el camino hay hotel, hay hotelitos, hay tiendas y todo eso, ¿no? Pero pues es un chingo de caminata. Pues sí, pero era muy antiquísimo. Le estamos hablando como desde el siglo II, III. Órale. Entonces ya para ese tiempo pues ya estaban. Y muchos se fueron a pasar el camino de Santiago antes de regresarse a su tierra. Ahí nos vemos. Entonces, se regresa en un momento que decía, oye, pero ya esta cosa ya está calentita. Para eso, Al-Nasir él ya se había regresado ya de la capital. En ese tiempo la capital de Al-Ándalus era la capital ahorita ya de los almohades, Sevilla. Y pasó el invierno ahí y ya iba. Y como ya
Todo eso se sabía, o sea, no era como un secreto. ¿Saben qué? Van a atacar a los cristianos, así, o sea, en todas partes hay traidores, en todas partes ha habido espías. Los invitamos, por cierto, a ver nuestros capítulos sobre espías. En todas partes hay orejas de los, oye, ¿sabes qué? Es que van a hacer esto, otro, ok, qué bueno que me entonces ellos se van hacia el norte y dicen, y ya los contenemos. Entonces el objetivo era, el rey, bueno, como les mencioné, de pronto, pues era Pedro II de Aragón, era Alfonso VIII de Castilla, pero para gusto de ellos, o sea, llegó Sancho II Sancho VII de Navarra. Sancho VII de Navarra se les une y gracias, compa, o sea, como que era el más jovencito, pero la cosa es que se unen, pero cuando llegan antes de la Sierra Morena, que inclusive la canción que cantan aquí, se canta aquí mucho en México, de la Sierra Morena, habla de esa Sierra Morena, sí. Esa Sierra de España. Y en la Sierra Morena, en pleno parte de Sierra Morena, hay como una especie de cañón larguísimo, donde la idea era para los de estos almohades, era decirlos, aquí los taponamos y hacemos una carnicería porque por aquí tienen que pasar. Entonces el rey Alfonso VIII dice, no podemos llegar por ahí porque pues, no. Y luego aparte una táctica que ya le había pasado al rey Alfonso VIII con Al-Mansur, dice, aquí los detengo y aquí los descuartizo, pero la táctica era la que habían hecho en la batalla de Alarcos. O sea, les empiezo a disparar flechas, como quien dice, como a picotearlos, los dejo que se vengan, y luego hago una estrategia que se llama el tornafulle, que es, los dejo que se acerquen, y ya cuando estén bien comprometidos, o sea, yo voy dejando atrasados a la caballería, y ya acá los tengo rodeados, los cierro y los aniquilo. Que Alfonso VIII se salvó de misericordia, pero ahí prácticamente los hicieron picadillo. Entonces sí pasaron por ahí, pero en otra ocasión dices. Sí, cuando en la batalla de Alarcos. Con el Al-Mansur o el hijo del Al-Mansur. Con el papá, o sea, con Al-Mansur, que es el papá de este güey, ¿cómo se llama? Ay, te dijeron. Al-Nasir. Ok, entonces ahorita es Al-Nasir. Entonces Al-Nasir que iba a aplicar la misma, o sea, o muy parecida cuando menos, pero para eso necesitaba que entraran por ese cuello pegado a Sierra Morena. Y Alfonso VIII quería pelear como a campo abierto, y si acaso tener una zona un poco más alta, pero para poder atacar y regresar. Ok. Sí, pues no, serían muy pendejos y que hacen lo mismo dos veces. Exactamente. Entonces, pero ahí Al-Nasir sí se la cagó porque pensaba hacerle la misma, o sea, está bien, funcionó muy bien y los aniquiló, pero si era el mismo rey, no iba a hacer lo mismo. Pues sí, es más, ni aún siendo otro rey iban a hacer lo mismo, no les podían aplicar la misma. Exacto, pues queda esa experiencia. Queda el antecedente, oye, no, que hicieron esto, cabrón, pues para saber cómo atacan estos cuates. Entonces, cuando vieron que ya estaban ahí los almohades, dijeron, pues ya no podemos pasar, cabrón, ahora sí, ¿qué hacemos? Y entonces, Jiménez de Rada dice, chingazo, pues. Y resulta que un pastor les dice otra ruta, una ruta que inclusive era un paso que habían utilizado los romanos. Ok. Que es lo mismo que le pasó, por ejemplo, en las Termópilas a los espartanos, ¿no? Donde un individuo les dice a los persas por dónde llegarles
por atrás, por así decirlo. Chetos, ajá. Lo mismísimo. Pero en este caso no sucedió así, sino que está Al-Mansur esperándolos, y en la zona donde lo está esperando, que es como un valle, que es en las Navas de Tolosa, Ok. aparecen por el otro lado el ejército cristiano. Y cuando los ve dice, puta madre. Como dicen los argentinos, se ha cagado esto. O sea, realmente, ahora sí. No, pues, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a, pues no, cada uno confiaba en lo suyo. Definitivamente Al-Nasir, pues ya se preocupó porque no le salió lo que había pretendido, pero dijo igual. Él confiaba en que tenía una gran defensa y mucha flexibilidad con su caballería. Y al igual sus caballos, su caballería eran unos excelentes arqueros. Y aparte tenía un cuerpo de élite en la parte de atrás, que era, pues, como decir ahorita los SEALs, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿no? Ujú. O los Spetsnaz rusos, o sea, un cuerpo de élite. Ajá. Y a mero atrás estaba el califa leyendo el Corán y con un grupo de individuos que estaban atados con unas cadenas hasta la rodilla. Y el objetivo era que nadie huyera y que defendiera hasta la muerte al califa. ¿Con cadenas? Con cadenas en la rodilla, o sea, digo que si tuvieran los tobillos, pues hubiera sido. Pero era como una forma muy rotunda de demostrar de aquí no nos vamos a mover. Ay, Dios mío. Entonces, empieza la batalla. Y el primero, o sea, los primeros que era el 15 de julio, cuando se iba, el 15 de julio de 1212, cuando se iba a iniciar la batalla. Ujú. Y luego, pues ya estaban listos para la batalla, y dice el rey, Alfonso VIII, no, es domingo, tenemos que tener una misa, y luego ya. Pero era parte de la táctica, o sea, si los otros están bien calentitos y luego ven que se relajan, y dicen, bueno, ¿a qué los van a atacar? Que ahorita les voy a leer algo de eso, para que vean de qué se trata. Y al siguiente día, y los primeros que se lanzan fueron los cristianos. O sea, lo primero que se lanzan, bueno, miren, les voy a mostrar cómo estaban organizados los ejércitos. Miren, López de Haro López de Haro, que es el que estaba al menos frente, Ujú. era el señor de Vizcaya, era vizcaíno. De hecho, se cuenta que cuando se lanzaron a la batalla con su caballería ligera, que su hijo le dijo, padre, luchad de tal manera que no digan que soy hijo de traidor. Y él le dijo, dirán que eres hijo de puta, pero no hijo de traidor. Y se cuenta que la esposa hacía poco lo había abandonado, entonces dijo, ya, te van a decir hijo de puta, perfecto, pero de traidor, olvídate, aquí vamos a partirnos la madre. Ese era López de Haro. Luego, en la parte de atrás, estaba Núñez de Lara, que es en esta parte donde está el segundo cuerpo del ejército. Voltearlo más porque no se ve. Ah, sí, cierto, perdón. Y en la parte de a mero atrás están los tres, la carga, por eso le llamaron la carga de los, también esta batalla se le llamó la carga de los tres reyes, donde al centro estaba Alfonso VIII, a su izquierda estaba Sancho VII de León, y a la derecha estaba Pedro II. Séptimo es de Navarra, ¿no? De Navarra, perdón. Sancho VII de Navarra, y en el lado derecho estaba Pedro II de Aragón. Entonces se genera la lucha y cada uno acá si se fijan, así se fijan, perdón. Acá donde están los musulmanes está precisamente un cuerpo ligero de caballería. Luego está lo grueso del cuerpo de infantería. Y luego está un cuerpo de élite en los costados. Y al final, en el centro, está como una especie de tienda circulada donde está el califa leyendo el Corán.
y viendo la batalla. Oh, Supongo ok. que estaba rezando, digo, no se necesita ser genio, pues estaba leyendo el Corán, pues al mismo tiempo que lo está leyendo, cada sura, pues es como una oración, Pues sí. ¿verdad? Entonces, los cristianos confiaban, primero confiaban en que eran muy fuertes, tenían una caballería muy pesada, luego de que estaban muy bien organizados, estaban muy motivados y estaban muy hermanados. En ese momento ellos sentían que eran Decían, hermano con hermano. hay que todo ser con siempre amigas, decían. todo. Y eran diferentes reinos, ¿no? Ujú. Y aparte a pesar de que había pleitos, sentían un gran liderazgo con Alfonso VIII. Que de hecho, cuando se iban a... se inicia la batalla y López de Haro logra poner una batida a los musulmanes, pero llega un momento que la batalla queda como entrampada y de hecho empiezan a retroceder los cristianos, y es cuando Álvarez Lara llega con un cuerpo grueso de caballería pesada y pues casi los despedaza, pero se recuperan los musulmanes y ya estaba prácticamente atardeciendo cuando llega el momento clave. O sea, el rey Alfonso VIII se sentía como ya desesperado, haz de cuenta, como decir, ya tenemos que acabar este jale, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabía que aunque sus tropas, o sea, las tropas se habían desempeñado correctamente, pero no pueden estar peleando todo el tiempo. Entonces había que estar haciendo como relevos. Retiradas. Ah, claro. Entonces, pero también se había percatado de que ya había llegado la guardia especial, el equipo especial de los musulmanes, de los almohades, ya había participado. Entonces dijo, ¿qué es lo que tiene ya? O sea, ya nos envió la artillería pesada. Ahora que sigue, pues. Ahora que sigue. Entonces dice, pues es nuestro momento, y ya les dice a los reyes, sus majestades, es el momento, es el momento de actuar, es el momento de nombre de Dios que ahora nos acompaña, salvemos el día. Y le dice, señor obispo Jiménez de Rada, este día moriremos. Y le dice Jiménez de Rada, su majestad. No, le dice mi señor, no, mi señor, este día venceremos. O sea, es también algo motivante, ¿no? Claro, claro. No, güey, pues vamos a ganar, cabrón. Y se deja ir y pues no está por demás, pero realmente aniquilaron al ejército, a lo que quedaba del ejército almohade. O sea, ya no supieron ni por dónde. Entonces, en ese momento todos los almohades huyeron, incluyendo al califa. De tal manera que quedó el círculo solo que se llama Palenque, que era donde él estaba, en el mero centro, leyendo el Talmud. Y sus güeyes amarraditos. Leyendo el Corán, y alrededor, y junto con él sus esclavos negros, que pues con sus cadenas negras, con sus cadenas, ¿no? Y el primero en llegar ahí es Sancho VII de Navarra. Y llega y ve a los personas ahí con las cadenas, y pues les quita las cadenas, pero los hace prisioneros. Los hace prisioneros porque pues ellos no tenían ni armas ni con qué atacarlos, o sea, estaba muy extraña esa situación. O sea, no saben cómo iban a hacer, a Me lo los mejor a imagino. pedradas Gracias por nada, estúpida. sí. Entonces, por eso es que en el escudo de Navarra la provincia, no de los navarros, porque los navarros, nuestro escudo, nuestro blasón, son dos lobos. Cierto. Uno arriba de otro. Pero el de Navarra son varias cadenas unidas, porque a raíz de esa batalla, de la batalla de las Navas de Tolosa, Navarra adquirió su escudo heráldico como un escudo de hidalgos, de aquellos que lucharon por. Ok.
cosa que, por ejemplo, los demás mandaron, o sea, León mandó a los suyos, pero los que tuvieron participación directa, ¿no? Entonces, Al-Nasir huyó y se fue hasta África, y al año lo asesinaron. No se sabe por qué circunstancias, tal vez porque pues no lo querían ahí, ya tenemos un rey aquí, tú ya vete para allá, ya tenemos un califa. Es asesinado, y a partir de las Navas de Tolosa ya fue puro recorrer, puro ir ganando terreno. A partir de las Navas de Tolosa ya no hubo una sola batalla que ganaran los musulmanes. Eso. Y al final solamente quedó el sultanato de Granada, que fue el que en el 1490, o sea que estuvo conviviendo varios años con ellos. Estamos hablando de más de 100 años, y que ahí lo dejaron, porque decían, pues, ¿a dónde mandamos a todos los musulmanes? Pues hay que se vayan a Granada, ¿no? Pero ya cuando llegan los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, pues ya les dijo, circulando, o se hacen cristianos o a su tierra. Y pues en ese tiempo quien estaba reinando se llamaba no recuerdo el nombre. Pero pues se regresaron al norte de África, e inclusive hay un libro que creo que ya se los había mencionado sobre eso, que se llamaba el llanto del moro, el suspiro del moro, que habla de precisamente cuando los de Granada se tuvieron que regresar a su tierra. Boabdil se llamaba el califa. Y este libro lo escribió Salman Rushdie, que de todos modos no le ha surtido efecto, no le ha valido para que no lo quieran, porque pesa sobre él una fatua. Una fatua es una condena de muerte donde quiera que se encuentre. Y fíjense, esa fatua está desde que sacó su libro de los versos satánicos. Ese libro lo leí yo en 1988. Nomás para que se den una idea, ¿no? Ay, entonces, a partir de ese momento, los reinos hispánicos ya no estuvieron en lucha, digamos, agresiva. Sí había de que, oye, pues esta parte es mía. Pero ya después, quienes realmente se hicieron del gran superpoder fueron el reino de Portugal, el reino de Castilla y el reino de Aragón. De ahí que después los reyes católicos eran uno de Castilla y otro de Aragón. Exacto. Y aventaron a los moros, y ya se unificó, ya fue luego el reino de España. Y bueno, pues esto fue las Navas de Tolosa, una batalla decisiva, una de las grandes batallas decisivas. Para evitar que se vinieran los musulmanes para acá, ¿verdad? Y miren, una de las referencias que les voy a dar es unos videos que vi, que uno se llama El Inmortal Imperio Español, que es hecho por españoles, y otro se llama Crónicas de la Historia, otro se llama Belumartis, Historia Militar. Ese Belumartis es de puras historias militares. Órale, y está muy bueno, está muy bien descrita cómo se desarrolló la batalla. Y luego hay otro que se llama el de Academia Play, que es como con dibujitos, está muy interesante porque sí lo hicieron. Otro que se llama Forgotten Heroes. Otro que se llama Hispania, y otro que se llama Crónicas de la Historia, no sé si ya lo había nombrado, y uno que se llama Kings and Generals. Kings and Generals lo quise ver porque está en inglés y lo describe en un historiador de inglés. Entonces dije, quiero leerlo, quiero escucharlo, verlo, para ver si no dicen, no, de pura chiripa ganaron, y pues los musulmanes ni tenían ganas de pelear, o sea, no sé, la verdad me prejuicié, pero fue todo lo contrario. Dice, si no es por la batalla de las Navas de Tolosa que ganaron los españoles, seríamos musulmanes. De ahí, dice, ahí fue contenida totalmente los musulmanes que traían una nueva enjundia, ¿verdad? Nuevas ganas de pelear. Y también impidieron que brincaran los Pirineos y que pues, se fueran contra Francia, que se fueran contra los demás países, y por consecuencia pues luego se iban a brincar a Inglaterra, dice. Entonces fuimos europeos gracias a los españoles,
y gracias a los españoles no somos musulmanes. Entonces, mira, o sea, el tipo, y es un historiador inglés. Si gustan verlo, le digo, el canal se llama así, se llama Kings and Generals. Y luego de libros está este que se llama Historia del Hombre, que ya lo hemos así mencionado fácilmente unas 4 veces aquí. Sí. Y que su capítulo número 13 se llama así, se llama El triunfo del Islam, y describe todo lo que hicieron y deshicieron. Luego, este libro de las 33 estrategias de la guerra, les voy a leer algunas de las estrategias. 1. Lo que con mayor frecuencia te oprime y acarrea desgracia es el pasado. Debes librar conscientemente una guerra contra el pasado y obligarte a reaccionar al momento presente. Sé implacable contigo mismo, no repitas los métodos trillados. El tornafulle. Ajá, ándale. Libra una guerra de guerrillas en tu mente sin permitir líneas estáticas de defensa. Vuelve todo fluido y móvil. La otra dice, el secreto para motivar a la gente y mantener alta su moral es lograr que piense menos en sí misma y más en el grupo. Fue lo que logró Alfonso VIII. Involúcrala en una causa. Fue lo que hizo. Una cruzada contra un enemigo detestable. Haz que relacione su sobrevivencia con el éxito del ejército en su conjunto. Esto es importante. Haz que relacione su sobrevivencia con el éxito de todos. O sea, no nomás que yo luche bien. Claro. Y por último, esta que dice, en un mundo en el que muchas personas son indecisas y sumamente cautelosas, el uso de la celeridad te dará incalculable poder. Fue lo que dije Jiménez de Haro, que se fue con todo, que le dijo, papá, no se apure, le van a decir hijo de puta, pero nada más. Muy bien, esto es el libro Las estrategias de la guerra de Robert Greene. Muy bien. Luego este libro que se llama Vicarios de Cristo, aquí viene sobre, miren, no viene sobre cada papa, viene sobre varias costumbres, etcétera, pero a los papas así muy espectaculares sí los nombra, que serán 4 o 5. Y por ejemplo aquí en esta página, que es la 85, dice Inocencio III, el dueño del mundo. O sea, el papa más poderoso en su tiempo. Wow. Y durante mucho tiempo él así, desasí. Luego de las cruzadas inicia exactamente con eso, como el andaluz. Y por último, perdón, no le dije ni quién es de Gustave Doré, Ok. Y de los Vicarios de Cristo es de Peter de Rosa. Y luego Francis Robinson se llama El Mundo Islámico, que en su página 94 habla de todo lo que logró el reino, el mundo musulmán o el mundo islámico, y ahí está toda España, como en su momento se llamaba el Andaluz. Y por mi parte es todo, muchísimas gracias, ojalá que les haya gustado y que les haya traído algunos nueva información y que haya sido interesante. Muchas gracias. Pues yo más que nada, sí, muy agradecida con los españoles, porque qué horror haber sido musulmanes nosotros y a lo mejor casi todo el mundo. O sea, realmente sí. No hubiera sido solo por de qué feo, porque, o sea, para empezar, para uno como mujer estaría más feo todavía. Y segundo, hubiera sido un retroceso de toda la humanidad. Sí, hubiéramos quedado en la Edad Media. Qué búsqueda de que ciencia, que tu tecnología, que avanzar, no. Ahí nos hubiéramos quedado y valido madres. Entonces, muchas gracias, qué bueno que no llegaron hasta acá. Y yo sé que a veces suena así como que si los odiara a los musulmanes. No es en contra de los, o sea, los que sean buenas personas, bien por ustedes, pero los que son así extremistas y culeros, pues sí, váyanse a la chingada, la neta, ojalá se extingan, la verdad. O sea, no necesitamos eso en el mundo. La doctrina musulmán, pues no te da margen de maniobra. O eres fiel o eres infiel, cabrón. Y para convertirte, tienes hasta, ¿cómo se dice? Vamos, puedes utilizar la espada, la muerte, hasta la muerte es parte de lo que puedes utilizar para la conversión. Entonces, no manches, o sea, puta cabrón, pues qué grueso, ¿no? Que te
impriman tanto odio y aparte la manera en la que tratan a las mujeres, o sea, obviamente pues yo tengo, yo lo siento más personal por ser mujer, pues, pero es que aparte por pura lógica pues es la mitad de las personas, o sea, son muy culeros con la mitad de las personas, entonces no puedo con esa religión, o sea, la mayoría no me gustan, pero esa en específico para mí es la peor. Es un retraso para la humanidad, el Islam. Como sabemos, hay gente buena y mala en todos lados, que creen en algo, que no creen en nada, eso pues o sea, sí, hay gente mala en todos, pero sí, esa religión tiende a radicalizar a la gente y a volverlos, pues, que odian a otros, pues, intolerantes. No es sencillo, o sea, te vas al cielo, cabrón, si matas en nombre de Alá, cabrón, según esto. ¿Quién no va a tener la motivación para autoinmolarse y que al autoinmolarse mate otros 20? ¿Qué importa? O sea, directito, eres mártir. Tu pase al cielo, no, qué horror. Pero bueno, el lado bueno es que no somos. Bueno, ¿te late si pasamos a los saludos? Sí, claro, adelante. El primero es para Hijos del Maíz, así es su usuario. Dice que qué buen contenido, que deberíamos de tener más vistas. Pues sí, gracias. Fíjate que nos han dicho mucho, pero... Sí, no veo que hagan algo al respecto, que les mandamos a los cruzados o algo para que ya... vamos a andar a los cruzados, cabrón. Una guerra santa para que se conviertan a nuestro canal, cabrón. Exacto, la neta, güey. No, muchas gracias por vernos de esa manera. Y por pasar acá a saludar. Para nuestros suscriptores que no son mexicanos, Hijos del Maíz es una expresión muy común para decir muchas cosas. Puede ser, ay, sí, es muy general. Hijos del Maíz, como para decir, estos tipos qué buena broma se gastaron. O, Hijos del Maíz, como para decir, estos hijos de la chingada lo que nos hicieron. O me han dicho, Hijos del Maíz, estos cuates qué traviesos, ¿no? O sea, es una expresión que como muchas expresiones mexicanas tienen tantas connotaciones que depende del contexto. Sí, depende del contexto, es lo que significa. Oye, todo está cabrón. Este hijo del maíz, o sea. Sí, es de hecho uno como más leve de hijo de la chingada, pues. Exacto. Bueno, el siguiente es para Vale Chibi, pues ahí se cortó su usuario, pero es más largo. Dice, cuando aprendo más de historia en un podcast random que encontré en Spotify que ni en mis 4 años de licenciatura en historia. Dice que ama los episodios y que algunos los escucha más de una vez y que hasta ha llorado con la caída de Constantinopla y así. Te entendemos, eso es muy de historiador. Hay unos casos muy... Vean la batalla de Lepanto. Sí, La de Lepanto, la caída de Constantinopla. La de las Malvinas. La de las Malvinas, La de México, Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, luego la de los templarios también llega. Sí, también hay cosas gachas. Sí, hay varios momentos para llorar. Sí. No, pero, o sea, lo que me impactó más es eso de que sienta que aprendió más en el podcast que en su licenciatura. Son palabrotototas mayores, Muchas gracias. O sea, realmente que te digan eso, aprendí. Pero no mientas por convivir, ojalá sí sea cierto. No, pero gracias, qué chido. Mira, como dijo la chimoltrufia, haya sido como haya sido. Sí. Es una expresión muy hermosa de tu parte y se siente bien, como decimos, se siente calorcito en el corazón. Muchas gracias. Sí, de verdad, gracias. Y pues dinos cuál es tu universidad para pedirle que nos pase lo de tu colegiatura para... Porque no vamos a andar haciendo su chamba de a gratis, hijos del maíz. Ya lo aventaste, güey. Venimos a cobrar, ¿qué? No, nos enseñamos, una alumna aprendió más con nosotros que con ustedes y pues venimos a cobrar. Y pues, muévanse, porque cobramos intereses bien elevados. A meses puede ser, pero con intereses. Bueno, y el último es para Cristian Torres. Dice que llegó por recomendación y sigue recomendando, que tenemos un contenido agradable, que aporta mucho y que te sirve de aprendizaje. O sea, te sirve para estar aprendiendo incluso cuando hay momentos no muy agradables como el tráfico o cosas así. Entonces, genial, esa es la idea. Darles algo, aportarles algo mientras a lo mejor no están haciendo, no pueden hacer nada más y pueden estar escuchando algo, pues ahí. Inclusive ahí estamos. Pueden estar en algún estado emocionalmente frágil y a lo mejor lo escuchas y te distraes. No te vamos a levantar y te vamos a decir parte de la madre, pero por lo menos vas a sentir que no todo está perdido, ¿no?
Sí. Que hay cosas que pensar positivamente. Así es, también vamos a fundar nuestra religión después de... Andamos en eso, andamos en eso. Oye, ¿cómo nos han puesto trabas, verdad? Sí. Yo, el otro día que fui a Ciudad de México a llevar los últimos documentos, resulta que me faltan otros 6. ¡Puta No madre! sé qué hacer, cabrón. Es que faltaba que un milagro o algo así, ¿no? Que un Demostrar. milagro. Dije, oye, pero eso se lo piden a los santos católicos, ¿no? No, también ustedes tienen que tener algún milagro que Ay, cabrón. La madre andamos buscando, ¿no? Sí, ahí andamos viendo Y sabes que ya me encontré uno. Tenemos un tío que se llama Federico, es bien tacaño, y el otro día me dio feria con poco que le hablé de la religión. Eso es algo milagroso, ¿eh? No suelta ni un pinche 5 ni aunque de ahí dependa su vida. Ay, Entonces, no, pues sí, yo llévalo espero a él. Que cuente con milagro y pues nos den. Pues ese paso nuestro ya. certificadito. Que ese paso, esa certificación ya no sirva, ¿no? Aparte de otra que más dinero. Ay, Más, pero ¿qué no habíamos dado ya? 6 cuotas. Son 11, mi amigo. Dije, hijo de la chinga. No te quería decir para no ser sentimental, pero híjole, faltan otras 5 ya. manches. No, pues ahí a ver al rato como una colecta. Sí, hombre, de alguna manera tenemos que lograrlo, porque ya le metimos tiempo. Ya le metimos tiempo. Pero sí, ya más adelante que salga esto, les vamos a vender sus indultos, pero baratos. Sí, nosotros Porque no nos vamos a aprovechar. No. Ahí te va tu indulgencia. Así es. Entonces, bueno, pues gracias por haber llegado hasta aquí. Pues como les dijimos, ojalá haya sido entretenido, que haya dado información nueva para ustedes que les guste la historia o que andan a lo mejor aquí que metiéndose en el mundo de la historia o si les dejaron tarea. Y un agradecimiento que no se me pase al gato historiador. Un gato naranja se llama, un gato naranja, naranjoso, gato historiador, ¿no? Que de nuevo nos mandó saludos y que de ahí le tomé yo información de este capítulo, tomé de ahí, bueno, no precisamente de ahí, lo que pasa es que en uno de los próximos capítulos vamos a hablar sobre las cruzadas, entonces yo veo videos para obtener algunos tips y me encontré con el gato historiador que tiene un capítulo que se llama Hermanos de la Espada Livona. Okay. ¿Y saben qué? Confieso que yo no sabía casi nada de esto, lo sabía así como de oídas, pero con el gato historiador ya me nutrió de información. Muchas gracias, gato. Chingón, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, gracias a todos. Y qué emoji nos dejan aquí al final. Sí, miren, hay 4 donde vienen personas con turbantes. Ok. Uno es blanco y otros 2 colores, y luego se ve una mujer con un, a ver, ¿cómo se llama? Hijab, burka. No, el burka, la burka tapa todo. Niqab. Luego niqab, ve nomás los ojos. Ajá. Entonces es el otro, el hijab. Sí, hijab es el... hijab es el completo. Sí, cierto. Es un shador. Y se ve Muy con bien. shador. Entonces pongan uno de los que tiene turbante de color. Son los mismos, como los mismos personajes, pero uno se ve verde y el otro se ve naranja. Pongan el que ustedes quieran de esos 2. Con turbantes y más turbantes. Órale. Bueno, también déjenos por favor más de 3 palabras. Porque pues el algoritmo no le vale madre si dejas que un emoji o que una palabra, necesitan ser 3 o más, ¿sale? Entonces nos ayudaría mucho. Algunos ¿sale? muy bien intencionados que han dejado 3 emojis y pues no funciona. Sí, necesitas ser 3 palabras. Sí, los queremos mucho, pero sí necesitamos palabras. Gracias por apoyarnos por adelantado y pues suscríbanse si no lo han hecho. Los queremos mucho. Gracias, hasta pronto. Hasta el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.